Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy es un gusto recibir en este espacio a Miguel Alejandro Ijarchiapa. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Aquí le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Miguel Alejandro? Muchas gracias, gracias por la invitación, como siempre. Como siempre es un gusto recibirte en este tu espacio. Vienes con un tema muy interesante, además vigente, porque se tiene que discutir, se tiene que dar solución de ya. Las negociaciones del techo de la deuda en los Estados Unidos. Adelante, te escuchamos, por favor. Así es un tema muy importante y muy preocupante, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Estados Unidos está a punto de quedarse en una situación de no poder pagar sus deudas. Y esto es porque el Congreso y la Casa Blanca no han llegado a un acuerdo todavía, por lo menos que se haya ya finiquitado, para poder aumentar el techo de la deuda. Esto pone en un grave riesgo al gobierno federal porque le podría poner una situación de no poder cubrir todos los gastos que tiene que hacer, desde pagar sueldos hasta cubrir otras operaciones fundamentales del Estado. Entonces, si esto llegara a suceder, puede tener implicaciones muy fuertes, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. De hecho, esto pues podría traer un gran cataclismo económico si no se logra solucionar en los próximos días. ¿Qué es el techo de la deuda? Primero que nada, el techo de la deuda es el límite que tiene el gobierno para contratar deuda y poder operar eh, en todos sus gastos. Sin embargo, a diferencia de muchos otros países que no hay un límite establecido por ley, en Estados Unidos sí lo hay. Entonces, por ello, es que es necesario hacer estas maniobras legislativas, pasar leyes para, en ciertos momentos, suspender el techo de la deuda o aumentarlo, de manera que Estados Unidos pueda pagar. El problema es que muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones del techo de la deuda, del presupuesto, son temas que se vuelven herramientas de manipulación política en el Congreso de los Estados Unidos. Muchas veces se ha dado, no en el caso del techo de la deuda, sino en el caso del presupuesto, que el Congreso no quiere aprobar el presupuesto que propone la Casa Blanca. Esto suele suceder muchas veces cuando en el Congreso hay una mayoría del partido opositor, ya sea en la Cámara Baja, en la Cámara Alta o en ambas. Entonces esto luego limita la posibilidad de los Estados Unidos también de poder pagar sueldos, la operación de bibliotecas públicas, de parques y jardines, etcétera. En este otro caso, también es una manipulación porque aquí la mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de los Representantes, una mayoría republicana, está tratando de manipular las cosas para debilitar al presidente Biden de cara a la elección del próximo año. El próximo año hay elecciones presidenciales, los republicanos quieren retomar la Casa Blanca y quieren también ganar mayorías en las cámaras, en ambas cámaras del Congreso. Entonces, están tratando de hacer todo lo posible por debilitar a Joe Biden y a los demócratas de cara a la elección. Esto se volvió tan grave que hace un par de semanas, cuando Joe Biden estaba a punto de viajar a Australia, a Sydney, para la reunión con los líderes del Quad, tuvo que suspender el viaje. Australia tuvo que suspender la cumbre, que es una cumbre que se ha vuelto muy importante, una cumbre de seguridad entre Australia, India, Japón y Estados Unidos en el Indo-Pacífico, y la tuvieron que posponer y reunirse en el marco de la reunión del G7 en Japón. Eh, pero esto incluso está limitando las relaciones internacionales de Estados Unidos, estos intereses fundamentales, que por ejemplo la cumbre del Quad es importantísima para Estados Unidos porque, bueno, es la colaboración con sus socios de seguridad más cercanos en la región, en un momento en el que cada vez las tensiones con China crecen, las tensiones con Rusia crecen. Entonces, el que no se apruebe el techo de la deuda puede ser riesgoso. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha afirmado que con los arreglos que están haciendo pueden aguantar hasta el 5 de junio, es decir, hasta el lunes de la próxima semana. Em, pero
Después de eso, Estados Unidos ya no va a poder pagar sus deudas. Entonces, el acuerdo al que llegaron ya hace un par de días Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ahora tendrá que pasar a votación en la Cámara Baja. Tendrán que convencer a ambos partidos, a todos sus representantes de que apoyen el plan. Y esto va a ser peligroso porque al final de cuentas hay figuras tanto entre los republicanos como los demócratas que no quieren apoyar el plan. El plan es, obviamente, se aprobaría que se aumente el techo de la deuda con ciertas provisiones y concesiones. Por ejemplo, para que las personas que reciben ayuda de parte del gobierno en forma de cupones de alimentos tienen que tener ciertas condiciones ya de trabajo, no pueden estar desempleadas. Los fondos que no se han utilizado, que quedan todavía de la emergencia del COVID-19, que otra vez se reabsorban y se utilicen en otras cuestiones, que la suspensión del pago de las deudas estudiantiles, las deudas que contraen muchos estadounidenses para financiar sus estudios universitarios, se comiencen a pagar de nuevo, que todos los gastos del gobierno federal que no tengan que ver con defensa se reduzcan a los niveles del año fiscal anterior, entre otras concesiones. Entonces ahora tendrán que negociar ambos lados, los líderes republicanos y los líderes demócratas, para que este plan pase. Así que esta negociación se dará en los próximos días y tiene que ser, bueno, prácticamente tendría que ser de ya, porque el límite era el 1 de junio. Sin embargo, el Departamento del Tesoro ha hecho todo lo posible por extender lo más posible las cosas, entonces tienen hasta el día 5. Tendrán que resolverlo porque si no, esto puede tener graves consecuencias. No solamente Estados Unidos deja de pagar, sino que los mercados van a reaccionar terriblemente y puede haber una debacle económica importante que no nada más afectaría a Estados Unidos, afectaría a todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por más que haya llamados de Brasil o de Rusia o de China de dejar de utilizar el dólar en el comercio internacional y que el dólar ya no sea la divisa que sostiene prácticamente al orden económico internacional, pues lo sigue siendo. El dólar sigue siendo la divisa garante del orden económico. Miguel, Entonces, sí, te voy a interrumpir un poquito. ¿Por qué debe Estados Unidos? ¿Cuáles son sus principales gastos? Porque uno pensaría, pues tratándose de Estados Unidos, una de las potencias más importantes, económicas, armamentísticas y demás, pues que tengan estas finanzas no tan sanas. ¿Nos podrías explicar en qué se gasta su dinero y por qué deben tanto? el principal gasto de los Estados Unidos es defensa, seguridad y defensa. Son los principales gastos que tiene, e incluso por eso en el acuerdo se establece que va a ser el único rubro que no se vería afectado para los gastos estadounidenses. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Estados Unidos desde el finales de la Segunda Guerra Mundial ha sido el hegemón, ha sido la superpotencia que ha garantizado el orden internacional, las instituciones, todo el orden que se construyó en la posguerra, pues su principal garante es Estados Unidos y todo gran poder lleva gran responsabilidad. Entonces esto implica que tiene que aportar para poder sostener estas instituciones. No nada más Naciones Unidas, sino también el propio poderío estadounidense, las bases militares y navales que tiene por todo el mundo, todas las tropas desplegadas que tiene por todo el mundo, este paraguas de protección que también tiene a través de algunos acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países, acuerdos de seguridad y defensa, como por ejemplo el Tratado de la OTAN, el Tratado ANZUS con Australia y Nueva Zelanda, los tratados que tiene con Filipinas, con Japón. Entonces, todo esto implica un gasto importantísimo para Estados Unidos. Y uno pensaría que las grandes potencias normalmente trabajan en números verdes, pero la realidad es que muchos de los países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, funcionan en números rojos y sobreviven y llevan a cabo sus actividades a través de seguir contratando deuda. La verdad es que muy pocas veces vemos países donde
de repente cada año presentan un presupuesto en números verdes. En muchas ocasiones es el caso contrario. Entonces, mm, hay muchos cuestionamientos sobre si esto es sostenible o no, y por supuesto en el caso de Estados Unidos, estos gastos tremendos en defensa estadounidense y por supuesto también en apoyar la defensa de otros países. Por ejemplo, todo el dinero que se va anualmente a Israel para ayudarles en su defensa, o todo el dinero que se está enviando y toda la ayuda material que se está enviando a Ucrania en este momento como resultado de la invasión rusa, pues también está implicando un enorme gasto para los Estados Unidos. Entonces, pues es parte de esta estructura de seguridad que han construido de este orden internacional liberal de la posguerra, pero pues al final de cuentas esto trae implicaciones también al nivel doméstico para Estados Unidos. Perfecto, Miguel. Como siempre, agradecemos tu colaboración. Te mandamos un abrazo y nos vemos próximamente. Muchas gracias, como siempre es un placer, Ceci. Muchas gracias a nuestro colaborador Miguel Alejandro Ijarchapa, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara.